Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pasateoeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como siempre me acompaña Miguel Miñán. Buenas. Muy buenas, David, muy buenas a todos. Pues al final, último podcast antes de Nochebuena, antes de Navidad, así que decir desde aquí felices fiestas a todos y comenzamos. Elon Musk afirma que Tesla podría comprar la fábrica de General Motors que quiere cerrar en Ohio. Se especula que, de llevarse a cabo esta venta, Tesla usa estas instalaciones para fabricar el próximo Model Y, que todavía no han presentado, pero que se especula que saldrá en los próximos meses. Pues al final eso es bueno porque significa que ya compre una fábrica que está en funcionamiento, entonces los tiempos de producción y los costes para la empresa van a ser mínimos. Y al final esto es lo que suelen hacer los grandes, digamos, en Europa, comprar fábricas que ya han sido fábricas de coches y al final, pues eso, la producción se puede minimizar y también los costes para una empresa y invertirlos en otros ámbitos para que esto salga a flote. Esto ya creo que también lo hizo Tesla con la fábrica de Fremont, ¿no? Si no recuerdo mal, era ya una Sí, fábrica de coches. sí, era una fábrica de coches, lo que pasa es que, bueno, tuvieron que adaptarla, obviamente, ya que la visión de Elon era hacer una máquina que construyera máquinas, ¿no? O sea, que fuera completamente autónoma, digamos, la fábrica, para construir los coches lo más rápido posible y con el menos personal posible. Entonces yo creo que si realmente compran esta fábrica, será muy, muy beneficioso para Tesla, ya que no tendrán que empezar la construcción de cero. Además, Elon, yo creo que ha aprendido que no puede hacer una fábrica completamente autónoma que funcione sin humanos, digamos, dentro. Así que yo creo que si realmente esto se lleva a cabo. Yo también, David, tengo una duda y es que cómo de positivo va a ser esto para General Motors, ya que al final ellos también quieren meterse en este mundo del vehículo eléctrico y si les venden esta fábrica a Tesla, realmente están facilitando a Tesla que crezcan más rápido y al final están dando de comer a la competencia, ¿no? Bueno, al final todo, no sabemos qué intereses habrá por ahí. Seguramente la economía de General Motors no esté en el momento mejor y al final tenga que eso, ir deshaciéndose de fábricas que ellos consideran que no son las idóneas para seguir con su producción y sacar beneficio de la venta, porque también se ha escuchado estas semanas que peligra también la producción del nuevo Bolt, que ya no sabemos que no va a llegar a Europa, pero que también en Estados Unidos está teniendo problemas. Y entonces, pues yo creo que no son buenos tiempos para General Motors. Aquí yo creo que Opel ha sido lista con esa compra de PSA. Y la verdad que ahora todo el capital y todas las opciones nuevas en cuanto a electrificación que plantea PSA para Opel le ha venido muy bien y al final General Motors, cuidado que entre lo de ahora y el escándalo que hubo hace años con el EV1, no creo que esté en sus mejores momentos, ¿eh? Claro, pero es que yo creo que esto es una versión tremendamente cortoplacista, ¿no? El decir, bueno, vamos a vender esto, me voy a sacar tantos millones y me olvido, y así salían un poco las cuentas. Yo creo que las marcas deberían pensar más a largo plazo, porque es que el mercado del vehículo eléctrico es algo que se va a instaurar de aquí a 5 y realmente si las marcas no invierten en esto es que pues, va a morir como, tal y como las conocemos. Pues sí, la verdad que al final quien no esté en esta carrera va a morir. Ya estamos viendo como algunas marcas que no están todavía en el paso de electrificarse, no sabemos si van a tener un futuro incierto en el futuro. Pero al final, pues esto es así, que no gane la carrera, que no apueste. También hay gente que no quiere apostar por esto, que cree que no es el camino idóneo. Entonces, al final, el tiempo dará la razón a todos y veremos si General Motors, que es una potencia tanto en Estados Unidos como mundial económicamente y una de las primeras marcas y con mucha historia, pues al final acaba echando el cierre, ¿no? Eso habrá que verlo, el tiempo, como dices David, lo dirá. Vamos si quieres con la siguiente noticia. El gobierno de Baleares ha aprobado una inversión de 14 millones de euros para construir 1.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Pues lo comentamos en algunos podcasts. Yo creo que las islas es una prueba piloto excelente para los coches eléctricos, ya que son extensiones de kilómetros bastante menores que en la península, por ejemplo. Y al final, pues poner tantos puntos de carga, que tanto el que va de turismo, que anote un coche, o para el residente, pues beneficia mucho que se vendan coches eléctricos en una isla y no se compren coches de combustión.
Esto, si al final va acompañado de algún tipo de ayuda económica para esas personas que quieran adquirir un coche eléctrico, les quita, digamos, el miedo al coche eléctrico. Y además, en una isla, yo creo que en una isla no existe la ansiedad de rango, ¿no? El range anxiety. Yo creo que en una isla es mucho más fácil tener un coche eléctrico. Encima también suelen ser con desniveles y al final yo creo que es el sitio idóneo y muy buena apuesta por Baleares. Claro, al final las islas son territorios pequeños, no tienen que recorrer grandes distancias y bueno, si además pones 1000 puntos de recarga, pues oye, es que no hay excusa en las islas, es un buen experimento. Vamos, David, con otra noticia relacionada con las islas, esta vez con las Islas Canarias, ya que, pues oye, es que al final son territorios que dan para hacer este tipo de cosas. El Hyundai Kona eléctrico, o sea, el Hyundai Kona eléctrico sí llegará este mes a Canarias con un precio, David, de 32.900 euros para la versión de 64 kilovatios hora. Para lograr este competitivo precio, hay que tener en cuenta que el IVA para los vehículos eléctricos en Canarias es del 0%, es decir, no hay IVA. Sí, esto también lo hablamos hace tiempo. El correspondiente o el equivalente al IVA en Canarias se llama IGIC y ya se habló que este impuesto se iba a anular para este coche. Y fíjate, el Kona este con más, el que tiene más batería, 64 kilovatios hora, en la península supera los 40.000 euros y al final en Canarias te sale por 32.000 y entonces pues es un coche que tiene bastante autonomía porque es el de la batería grande y para Canarias que tampoco necesitas muchísima Claro. autonomía, pero al final fíjate que en descuentos el de menos batería puede bajar hasta los 26.000 o algo así. Es unos precios increíbles y de esto ya hemos hablado esta semana así a título personal, hablé con Carlos Calvo, representante español de TINI, que ya lo hemos tenido en este podcast, y la gente le preguntaba, "Oye, ¿por qué no quitamos el IVA en España o en algún país más de Europa?" Y la verdad que lo de quitar el IVA es muy difícil porque lo tienen que tener en cuenta toda la Unión Europea. Solo hemos visto que Noruega lo tiene anulado para coches eléctricos, pero no pertenece a la Unión Europea. Y al final se llevó a cabo hace tiempo unos estatutos sobre el IVA y territorios como Ceuta, Melilla, Canarias, algunas islas del norte de Europa. Hay unas 10 excepciones, digamos, como es el de Canarias, que sí pueden controlar ellos el impuesto y anularlo o hacer lo que quieran con ello. Pero lo que es el IVA en sí, todavía no tienen los países potestad para quitarlo porque es un tema a nivel europeo. Y entonces lo vamos a tener en España difícil si queremos quitar ese IVA para la compra. Así que todos los que quieran ir a Canarias y se pueden luego permitir el lujo de traérselo a un barco, perfecto. Claro, y al final aquí lanzó un poco el debate, ¿no, David? Y es que yo estoy a favor, ¿vale?, de eliminar el IVA, o igual no eliminarlo, pero reducir muchísimo el IVA para los vehículos eléctricos, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Porque esto va a servir, digamos, para fomentar la venta, pero es que va a llegar un momento en que todos los vehículos eléctricos sean eléctricos, todos los vehículos que se vendan, entonces ¿hasta qué punto vamos a eliminar el IVA para los vehículos eléctricos? ¿Para siempre ya o durante unos años para fomentar la compra? Claro, llegará el día en que se vendan más coches eléctricos que de combustión y ahí ya pues tendrá que cambiar las ayudas, tendrá que cambiar esta reducción del IVA, porque al final si toda la gente ya compra eléctricos es absurdo hacer una medida Claro. que, que quite impuestos o porque al final la gente sí, se va a comprar sí o sí. Entonces yo creo que la mejor forma de comprar un eléctrico va a ser de aquí a los próximos 5 años, cuando más ventajas va a tener, o como ahora estamos viendo con esos parking gratis, con el impuesto a vehículo de tracción mecánica como lo tienen casi, casi gratis. Y al final, pues esos son beneficios que tenemos ahora, hoy por hoy. Y como el mercado eléctrico siga día a día aumentando, pues serán privilegios que se vayan acabando. Entonces, de aquí a 5 años yo creo que va a ser la mejor época para tener coche Ujú. eléctrico en España. Claro, porque es que yo estoy muy a favor de dar ventajas para la compra del vehículo eléctrico, pero claro, todo esto los gobiernos y las empresas, digamos, tendrán que estudiarlo. ¿Hasta cuándo es viable dar estas ayudas, dar esta reducción del IVA o estas, digamos, prioridades, ¿no?, al vehículo eléctrico? Porque dentro de unos años, cuando se vendan, pues es que no será inviable, ¿no? Porque no, los impuestos, pues habrá que ponerlos también. Claro, mira, esta semana ha salido la ha llevado a cabo Manuel Lamate, el de Tombo Electra, en redes, Ujú.
digamos, una ayuda que quieren hacer, una imposición sobre en la página change.org para transmitir al gobierno que mediante firmas que la gente quiere que tengamos esa ayuda para adquirir coches eléctricos y al final creo que casi, no sé si casi o ya han superado las 3.000 firmas de momento y lleva menos de una semana en pie esto. Luego os pondremos el enlace en la descripción para que si queréis podáis firmar y apoyar esta propuesta. Y lo que hemos dicho de ayudas, pero ¿cómo? Porque si queremos una ayuda para adquirir coches eléctricos, pero una persona quiere comprarse un Tesla por 120.000 euros, a esa persona yo creo que porque le reste 5.000 euros de ayuda no le va a suponer no comprarse el coche o algo realmente grande Ujú. económicamente a esa persona. Entonces, ayudas sí, pero hay que plantear muy bien qué tipo de ayudas y cómo. Y sin duda habíamos planteado que barajar sobre la renta de las personas estaría bastante bien y que depende de la renta de cada persona, opte o no a una ayuda superior, a una ayuda mínima o directamente no tenga ayuda porque no le hace falta. Entonces yo creo que viendo la renta de las personas se puede dar una ayuda justa. Sí, a ver, yo por ejemplo, el límite que pusieron en Madrid para las ayudas me parece un límite tremendamente bajo del precio final del coche, digamos, porque estás excluyendo al Model 3, que es uno de los únicos vehículos que a día de hoy están a la venta y que realmente tienen autonomía como para ser atractivos al mercado, digamos, ¿no? Entonces yo más que por renta lo pondría un poco pues por precio del coche, ¿no? Al final un precio, o sea, un coche de 120.000 euros solamente se lo va a comprar la gente que se lo puede permitir. Entonces, yo si por ejemplo cobrara 1.000 euros al mes, pues es que no me plantearía comprarme un Tesla Model S, por mucho que me dieran 5.000 euros de ayuda por mi renta. Entonces, yo creo que sería más bien por el precio del coche, pero un precio del coche realista con el mercado que tenemos hoy en día. No puedes poner un límite de, no sé, 30.000 euros para el coche porque no hay vehículos competitivos con ese precio. Claro, porque por ejemplo tienes a un Unigolf por 38.000 PVP, que ya sabemos que con Claro. descuentos sean menos, pero es un Unigolf que no llega ni a 300 kilómetros de autonomía, que entonces esos 32.000 euros de tope de ayuda te obligan a comprar un par de modelos y no todo el mundo queremos esos modelos o no gusta otros modelos. Y el Kona, por ejemplo, que quedaría excluido, el próximo Eniro quedaría excluido y yo creo que eso sí que te deberían replantearlo y por lo menos adecuarse al precio de mercado que tenemos hoy en día con ese Claro. sobreprecio en los vehículos eléctricos. Obviamente, hoy en día son vehículos, digamos, un poco más caros, o sea, son vehículos caros para la clase media en general, pero claro, yo sí, por ejemplo, pongamos que cobro 1.000 euros al mes, pues con unas ayudas podría plantearme, y haciendo cifras, ¿no? Del precio de la electricidad, lo que me voy a ahorrar a largo plazo, para comprarme, pues no sé, un Model 3 mid-range, por ejemplo, de 45.000 euros, aunque tenga un salario pues, de 1.000 euros, por ejemplo, pongamos. Entonces, claro, esas ayudas me vendrían muy bien. Está claro, yo creo que se tiene que replantear bastante Sí, y no hacerlo así a la ligera de... Está muy bien hacer ayudas para mejorar la calidad de aire, pero yo creo que hay que hacerlo en consenso, con cabeza y plantear una sí. ayuda lógica, no hacer Tiene que abrirse ayudas, el tirarle y debate. ya está. Exactamente, y se tienen que poner de acuerdo muchas instituciones y para eso es esta propuesta en change.org, para que así todos se sientan en una mesa, se ponen de acuerdo y hacen una cosa todos en común y una cosa que sirva a la gente. Pues os dejaremos el link por aquí debajo, David, para que podáis ir todos a votar. Vamos con otra noticia de la semana, que es también interesante, ya que, bueno, una de las principales pegas, ¿no?, que ponen los haters del coche eléctrico es la generación de la energía, ya, porque estaban diciendo, "Ah, es que claro, la energía contamina porque viene del carbón, porque viene de no sé qué". Pues mira, David, en 2018 hemos consumido 254.000 gigavatios de energía en España, de los cuales el 40% proviene de renovables. Bueno, en primer puesto está la nuclear, con un 21%, y en segunda posición se sitúa la energía hidráulica con casi un 20%. También hay que tener en cuenta, David, que pues, tristemente la energía generada mediante la combustión del carbón se sitúa con un 14,5%, aunque sí que cabe destacar que se ha reducido en un 2,6%. Esto son buenas noticias, pero a la vez un poquito amargas, ¿no? Bueno, al final Europa es la que manda y hemos visto cómo han puesto esos topes o esas leyes que dicen que en 2030 tiene que ser un 70% de la energía generada en España por renovables y en Uh -huh. 2050 tiene que ser el 100%. Por lo tanto, esto tiene que ir
sí o sí para arriba. O sea, no, y ya estamos viendo iniciativas. Hemos visto como Sí. Endesa acaba de cerrar 2 fábricas de carbón. Una de Ujú. ellas en Andorra, en Teruel, que ayer me puse a buscar información y vi un documental muy interesante en el canal 33 de Madrid. No sé si estará en redes o estará en YouTube. Y se iban con las cámaras y los micrófonos a Andorra a preguntar a la gente, porque claro, casi todo el pueblo trabajaba en la fábrica, en la central de Claro, carbón. el cierre ha sido muy Y polémico. exacto, y preguntaban a la mayoría de la gente, por no decir 10, o sea, 9 de cada 10, decían que sí, que se habían quedado en paro, pero que tenían que estaban viendo que tenían un problema muy grande en España de calidad de aire y que sabían que el carbón no era limpio y vale, que se ha quedado en paro, en su economía se ve afectada, pero ya que esa central se va a transformar para una energía más limpia, que Ujú. no quiera decir que esto se va a acabar ahí, que a lo mejor le contratan para volver a hacer, pero otro trabajo que no consiste en el carbón y que están muy a favor de que paulatinamente se vayan cerrando todas esas centrales contaminantes. Y es algo Ujú. de admirar, porque normalmente cuando se cierra algo que da trabajo a todo el Claro. pueblo, hay manifestaciones, hay polémicas, y aquí hasta las mujeres mayores sacaban pancartas en los balcones diciendo sí al cierre, no queremos contaminación. Entonces, bravo por Andorra, ¿no? Pues es una cosa tremendamente curiosa. Yo esto no lo sabía, David. Si voy a buscar luego el documental y si lo encuentro os lo pondré por aquí debajo en la descripción porque creo que puede ser bastante curioso. Ahora, en cuanto acabemos de subir el podcast, me voy a poner a buscarlo porque quiero ver esas reacciones porque realmente son curiosas, ¿no? Que haya gente que, oye, al final te estás quedando sin trabajo, pero que aún así, entre comillas, digamos que apoyes el cierre, ¿no? Pues por bien de todo el mundo, digamos. Y entonces, a ver, esta gente, pues, por ejemplo, se puede formar y acabar trabajando, pues, no sé, en una central eólica, por ejemplo, o en una central de placas solares, por ejemplo. Claro, y además Andorra tiene un terreno muy grande, tiene terrenos que son yermos totalmente para poner Ujú. energía fotovoltaica y para hacer Claro, al fin y al cabo lo que decía la gente, de que esto no puede ser que esto no acabe aquí, que si se ha hecho por claro. el bien común, bienvenido sea. Y yo recuerdo muchas veces a un cierre de alguna nuclear donde todo el pueblo se ha echado a la calle, donde esto decían que no y al final le han hecho una prórroga para no cerrarla. Entonces yo creo que este pueblo pues tiene cabeza. Y al fin y al Pues cabo, bravo, pues, es que Miguel es lo que tiene Aragón, ¿no? claro. Bravo por nosotros. Y eso que somos muy tozudos, David, pero bueno. Pues hasta aquí las noticias de la semana, ¿no? Pues hasta aquí sí. La verdad que hemos acabado esta semana con bastante actualidad y ya os dejamos ahí estas noticias para que las paséis en estas fiestas. Y recordar una cosa, Miguel, que la semana que viene va a ser la No primera tenemos semana, podcast. eso es, que no tenemos podcast, porque viene Nochebuena, viene Navidad, viene Nochevieja y al final pues son fiestas para estar en familia. Nos pillamos fiesta. Exactamente, pillamos fiesta y yo creo que las personas pues en vez de estar escuchando este podcast estos días pues tienen que estar en familia, ¿no? Algunas se Pues tienen que sí. desplazar y, claro, incluso para nosotros es difícil porque ¿a quién va a venir a entrevistarse en esas fiestas? Entonces pues Claro. vamos a descansar una semanita y la siguiente semana en enero volveremos con Ujú. el segundo año de Sí, podcast de Pasateo Eléctrico. que va a ser un 2019, David, que va a estar lleno de cosas muy guays. Sí, sí, Tenemos sí. ideas pensadas en la cabeza. Pero bueno, desde aquí, muy feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo. Así que nada, David, si quieres, vamos con la entrevista. Perfecto. Pues vamos con la entrevista de esta semana. Esta semana tenemos a Javier Costas, director de Espíritu Racer y autor de un libro sobre seguridad vial llamado Tranquilos que yo controlo. Hola Javier. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, hemos decidido traerte a este podcast porque ya que te seguimos bastante en redes sociales y has hecho ese vídeo con Saúl López que todos que nos hemos quedado con ganas de más. Sobre todo que no sabía que tenías ese libro sobre seguridad vial, cosa que es muy importante en el momento que tenemos ahora sobre el papel, sobre las carreteras, que es esa gente que va con el WhatsApp, que va mirando el móvil, que al final no puede esperar ni un minuto, ¿no? a mandar un mensaje, aunque sea de voz, y luego vienen los accidentes. Entonces, es muy importante la seguridad vial. Y Javier, cuéntanos cómo es ese libro que has hecho. Pues mira, este libro que yo controlo se escribió en 2016
fue un encargo que me hicieron. Y con él quería acercar la seguridad vial a gente que normalmente no le presta atención a la seguridad vial. En esta disciplina, pues somos un grupo de personas que nos preocupamos mucho sobre el tema, pero muchas veces nos tildan de exagerados, de que somos muy rebuscados, de que esas cosas no ocurren normalmente, y lo cierto es que sí ocurren. Podemos ver ejemplos todos los días de casos rebuscados y de accidentes que aparentemente no tienen ninguna explicación. Y por otra parte, una Dirección General de Tráfico que cada día está más obsesionada con las estadísticas, que quiere bajar las cifras, aunque esas cifras no se puedan bajar siempre. Y llega un punto en el que hace falta hacer un poco de pedagogía y enseñarle a la gente por qué ocurren las cosas para que empiece a creer en ellas. ¿Por qué no hay que recorrer ni 5 metros sin abrocharse el cinturón de seguridad? ¿Por qué es importante conocer los sistemas de seguridad del coche? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo funcionan? Son cosas que para la gente que estamos en este ramo nos parece elemental, pero no siempre conseguimos que ese mensaje llegue a la gente. Y con el libro, que está repleto de ejemplos, a veces un poquito de lenguaje gamberro o políticamente incorrecto, pues he conseguido llegar a gente que no se habría leído un libro de seguridad vial nunca. Y bueno, pues he recibido buenas críticas de él por internet, de gente que se lo ha comprado y que se lo ha leído. Y bueno, yo encantado con que se lo lea más gente, aunque no me voy a hacer rico con él, pero si puedo ayudar de alguna forma a la sociedad, pues mira, yo con eso ya me doy por recompensado. Sobre todo un libro que si es ameno, pues a lo mejor llega a esa gente que no está acostumbrado a la lectura, a leer estadística, datos y al final que se aburra con la lectura. Un libro que si es ameno y simplemente yo creo que con el título que tiene ya directamente puede atraer más a gente a comprarlo y a leerlo y sobre todo a informarnos sobre esa seguridad vial porque estamos viendo últimamente auténticas atrocidades como tomar los asistentes a la conducción como conducción autónoma, que ahí está el gran error, ¿no? Claro, la conducción autónoma en su última instancia es que un coche puede ir del punto A al punto B sin una intervención humana, totalmente automático. Eso es conducción autónoma. Cualquier cosa que esté por debajo de ahí es un nivel de conducción semiautónoma. Es decir, el vehículo va a poder realizar, dependiendo del nivel en el que esté, unas funciones u otras, pero siempre necesita de la supervisión de un ser humano detrás, ya sea presencialmente a bordo del coche o gestionado de forma remota. Hay un fabricante, creo que es Nissan, que tiene una propuesta en este sentido de tener un grupo de personas que cuando un coche no sabe resolver una situación y está en modo autónomo y no hay ninguna persona competente en el vehículo para conducir, por ejemplo, porque sean niños o porque sea alguien pues, con discapacidad o lo que sea, pues el coche activa las cámaras y a través de internet de alta banda, o sea, 4G, 5G, el coche puede ser controlable por un operador a distancia para salvar un obstáculo, como puede ser, por ejemplo, un socavón o un corte de carreteras mal señalizado, cualquier cosa que el sistema no pueda por sí mismo resolver. Y yo, por ejemplo, el Autopilot de la última versión la he probado en un Model X, en un viaje que tuve una anécdota viniendo de Valladolid por las 6. Había un coche que iba muy lento, un coche antiguo por el carril derecho y me metí en el carril central para adelantarle. Me di cuenta de que ese hombre iba hablando, un hombre mayor, hablando por el teléfono móvil, de la oreja, la típica escena. El coche era viejo, pero hay maneras de tener manos libres ahora mismo que no hace falta el coche que lleves. Entonces íbamos 7 personas, dos de ellas niños, y cuando ya estaba casi rebasando el coche, yo iba con el autopilot conectado y el coche, antes que yo, vio que ese hombre invadió mi carril y se iba a estrellar contra mi coche. Por lo tanto, reaccionó a tiempo el autopilot e hizo una pequeña maniobra y lo esquivó. Para que veáis hasta qué punto un despiste como es el de llevar el teléfono en la oreja, cuando hay sistemas ya que esto lo pueden hacer por ti mismo, pues al final pues, puede resultar en un accidente y ese día pues nos salvamos, ¿no? Gracias a este asistente. Claro, es que el principal problema que tiene la seguridad vial se llama factor humano.
9 de cada 10 accidentes se pueden explicar porque alguien ha hecho algo mal o porque alguien ha hecho algo que no debería hacer, tanto de forma consciente como inconsciente. Gracias a la tecnología podemos reducir la incidencia de ese porcentaje de forma bastante importante y para mediados de siglo la visión de algunos fabricantes es llegar a 0 accidentes, que no haya ninguno. Y para eso la tecnología es imprescindible porque aunque educando a los conductores se podrían bajar las cifras de forma espectacular, con una buena formación que sea intensiva, me temo que también habría que aumentar muchísimo el rollo del gran hermano y poner drones por todas partes, cámaras y al que hiciera una infracción, pues crujirle. Pero la tecnología es imprescindible para llegar a unos niveles muy bajos de siniestralidad y para eso la conducción autónoma es imprescindible. Hay gente que tiene miedo de que eso acabe derivando en que la conducción manual se acabe ilegalizando y que solo se pueda ir en un coche si está con conducción autónoma. A ver, yo tengo la confianza de que no voy a llegar a ver a esa aberración mientras esté vivo, pero la segunda mitad de este siglo va a ser una lotería. Sí, al final no sabemos, estamos en una era tecnológica, ¿no? Y no sabemos exactamente qué y cuándo llegará la conducción autónoma, ¿no? Y de qué manera. Claro, según el fabricante, pues nos dicen 2025, otros dicen 2030, otros dicen 2035. A ver, la tecnología avanza muy deprisa, pero la tecnología, ante todo, tiene que ser una herramienta que sirva a la humanidad y que tenga una finalidad útil, y para eso es imprescindible que la tecnología se utilice bien. Internet se puede utilizar para muchísimas cosas, pero como toda tecnología también se puede utilizar para hacer el mal. Y con los coches pasa lo mismo. Si una persona se sube a un coche drogada, pues es que por mucho cuidado que le ponga, es un peligro público. Lo mismo que si una persona que tiene problemas de visión se sube en una moto y conduce de noche. La tecnología tiene que ser útil y para eso tiene que estar bien utilizada. Y para estar bien utilizada, pues me temo que hay que formar más a la gente. No es lo mismo aprender a conducir un vehículo de hace unos años, que es básicamente sirve para moverse y poco más y con pocos mandos, pero es que los coches modernos son auténticas naves espaciales en comparación con los coches de hace muy poco tiempo y no todos los conductores son, digamos, de una generación que ha crecido tocando maquinitas y electrónica y que le resulta de forma bastante intuitiva utilizar sistemas electrónicos. Por ejemplo, hay conductores veteranos que siguen sin confiar en el ABS. Y los que somos más jóvenes, bueno, ya igual no tan jóvenes, ¿no? Pero los que nacimos en los 80 y se criaron o que eran adolescentes en los 70, gente que ya tiene pues 40 años o menos, está más acostumbrada a utilizar sistemas electrónicos. Y todo lo que implica, pues, tecnología, ordenadores, consolas, los sistemas que llevan los coches nuevos y muchos elementos de seguridad que tienen los coches modernos, si uno no se lee el manual de instrucciones ni se queda en el concesionario a escuchar la charla del vendedor o se mete en un curso específico, pues lo más fácil es que una persona normal no tenga mucha idea de cómo funciona el sistema, cuáles son sus limitaciones, cuándo deja de funcionar o cuándo es completamente inútil. Y el sistema de autopilot de Tesla, yo he visto varios vídeos de salvadas, de que evitan un accidente, pero también ves a gente que hace algunas burradas, cosas que no tienen nombre, creyendo que el sistema es perfecto o que es infalible. Como Porque claro, el último que salió, Javier, que el tío se montó borracho y puso esa típica naranja que se pone para que detecte el tacto del volante y se lió a dormir y le paró la policía y el tío durmiendo y el coche conduciendo. Y no pasó nada porque en ese momento no quiso pasar, pero vamos. claro, tuvo suerte. Es un ejemplo de mal uso de la tecnología. Porque tener un Tesla con todos esos sistemas que son carísimos vale una cantidad de dinero. Y pedirse un taxi hasta casa, aunque sean 60, 70 euros, porque no vivimos precisamente cerca de una ciudad, sigue siendo menos dinero. Y hay muchas alternativas hoy día. La tecnología está bien para algunas cosas, pero también es importante que la gente avance, de que la sociedad evolutivamente vaya
paralelo a esas innovaciones, porque si no podemos encontrar que hay cosas que se supone que son buenas para todos, pero que empiezan a no serlo. Por ejemplo, los teléfonos móviles empiezan a provocar problemas de todo tipo. Dentro de unos años va a haber un montón de gente con problemas visuales, con artritis en los dedos, con lesiones en la espalda por ir agachados. Y solo es un ejemplo, ¿eh? Y problemas de sociabilidad y concretamente con lo que estamos hablando, problemas de seguridad vial. Las estadísticas iban claramente en descenso, claramente, hasta que ha empezado a popularizarse el uso de los teléfonos y como ahora no podemos vivir sin ellos y estamos completamente pegados y los tenemos a menos de un radio de 1 metro de distancia, pues lo más fácil es que acaben convirtiéndose en algo de lo que tampoco se puede desconectar cuando uno conduce y nos llegamos a la paradoja de que los coches son más seguros que nunca. Las carreteras se supone que están a mejor nivel que nunca. La sociedad está muy concienciada sobre ciertas cosas que nunca, pero todos esos avances se están viendo contrarrestados por el abuso de los teléfonos móviles. Y sería tan sencillo como llevarlos en la guantera en silencio o con un sistema manos libres conectado para que solo se pueda hacer para lo que se diseñaron esos aparatos, que es para hablar, para hacer llamadas. Y ahora son ordenadores portátiles. Y es importante que incidamos, perdona si me extiendo mucho, es importante que incidamos en el cáncer que se supone para la seguridad vial actual los teléfonos móviles, porque es que quitando eso, los coches cada vez perdonan más errores, hay asistentes que libran de algún despiste o de alguna situación que no podemos reaccionar rápidamente, como que se cruce un peatón, hay coches que frenan el coche en seco cuando se cruza alguien, hay coches que no. Y esa es la situación. Incluso decía ahora con el típico Android Auto o Apple CarPlay que se puedan hasta responder mensajes de WhatsApp a través de la pantalla o por voz, pues también exige esas décimas o esos segundos en ver quién te ha quién te ha escrito, quién te ha hablado, buscar, mandar mensaje de voz, que por mucho que sea en una pantalla, no en el móvil, viene a ser lo mismo. Y también esto incido también con los peatones, que a veces cruzan mirando el móvil y no prestando atención de si viene alguien y es lo mismo, ¿no? Sí, el peatón tecnológico. A ver, la integración de Android Auto y Apple CarPlay obedecen a este planteamiento. Como la gente no va a dejar de utilizar los aparatos, o sea, lo suyo es que no los utilizarán, ¿vale? Pero como no lo van a hacer, pues al menos vamos a hacer que los utilicen de forma que el impacto en las distracciones sea el más bajo posible y que puedan hacer un uso razonable de la tecnología mientras conducen, intentando minimizar los riesgos. A ver, cuando se utiliza el CarPlay y el Android Auto, la verdad es que es una gozada. Eso de poder marcar un teléfono con la voz o de dictar un mensaje o que te encuentre una dirección, que si no fuera por esa innovación, pues la gente lo haría igualmente, pero de forma muchísimo más peligrosa. Porque hay veces que ni siquiera llevar un copiloto es una ayuda. Hay copilotos que tienen muy mal sentido de la orientación o del sentimiento del espacio, o que no saben cómo funciona el navegador y el conductor se frustra. Son males necesarios las integraciones de los sistemas de infoentretenimiento en el coche, pero es que por otro lado los fabricantes están diciendo es que esto nos lo pide todo el mundo. Hace unos años tú pedías el navegador en un coche y te decían, bueno, pues son 2.000 euros, son 2.500, son 3.000, 4.000 euros. Exactamente. Y dices, bueno, pero es que esto yo no lo necesito. O esto es carísimo. Luego gente empezó a pagar por esos aparatos hasta que los teléfonos móviles empezaron a eclipsar la funcionalidad de esos sistemas, porque no hay que pagar por la cartografía, porque son más rápidos, no tienes que estar pendiente de actualizaciones, no se queda obsoleto, no llega un punto en que las carreteras no existen. Los móviles han solucionado esa papeleta y bueno, pues ahora los fabricantes, pues muchos fabricantes te ponen navegadores en sus coches, evidentemente, sobre todo en gama alta. Pero hay un segmento de población importante que dice, ¿yo para qué voy a pagar por una cosa que yo tengo en el teléfono que funciona gratis? Bueno, gratis no, a cambio de tus datos, ¿no? Pero eso ya lo tenemos totalmente aceptado.
Luego, por ejemplo, también no sé si por cultura o ya lo que hemos dicho de otra generación. Por ejemplo, mi padre se ha comprado el último coche ahora que le entregan en enero. Tiene control de distancia, tiene control de líneas, tiene ángulo muerto y tiene un montón de asistentes que, o sea, para que te des cuenta, su antiguo coche no tenía ni control de velocidad de crucero. Y claro, yo voy a Ujú. tener que liarme a darle un curso de cómo funciona, ya le he estado un poco comentando cómo funciona cada aparato, pero cuando, por ejemplo, también tiene aparcamiento asistido, cada vez que le digo, ahora suelta el volante, y simplemente suelta el pedal del freno y el coche va a marcha atrás, él tiende a coger el volante, entonces anula siempre esa función automática. Igual con el control de distancia, o sea, le va a costar mucho y no llega ni a 60 años. Le va a costar mucho adaptarse a una tecnología que él no ha vivido ni con ordenadores. Entonces, esto también se puede aplicar, ¿no? al coche eléctrico. ¿Cómo le dices a una persona mayor que lleva toda la vida conduciendo, repostando, que tiene que ahora que enchufar el coche, de la potencia de carga, de las estaciones de carga, que tiene que planificar en España un poco si no es un Tesla, el viaje que va a hacer? Pues al final yo creo que esto también es una cuestión generacional, ¿no? Claro, tenemos una mezcla de gentes conviviendo, pues que no han utilizado la tecnología, digamos, de forma nativa, porque vienen del mundo analógico. Los que controlamos de tecnología, que estamos justo en medio. Y luego también tenemos la gente más joven, que sí está acostumbrada al uso de la tecnología, pero no, por decirlo de alguna forma, no ha cacharreado mucho con lo que son las máquinas a nivel un poco más íntimo. Y hay ciertas cosas pues que las utiliza si funcionan y si no tienen ni manual de instrucciones y la curva de aprendizaje es muy corta. Entonces, hay un grupo de gente, entre los que estamos la gente, pues entre 40 y 20 años, pues que tiene más facilidad para acostumbrarse a todas esas cosas. Y luego tenemos gente que es más joven, pues que hay que darles todo bastante mascadito. No, no, vamos, la gente más veterana que ha tocado informática sabe que esto de aparatos que los compras y ya funcionan y no tienes que hacer nada para que funcionen, eso está muy bien. Pero hay que acordarse de una época en la que para que un sistema electrónico o informático funcionase había que leer un manual de instrucciones enorme, había que saber de informática y cuando no sabías pues tenías que llamar a alguien que supiera. Y con los coches eléctricos va a pasar algo parecido. Hay gente que se va a poder acostumbrar muy rápido a esto, hay gente que no se va a poder acostumbrar nunca y va a utilizar su coche de combustión tradicional todo el tiempo que pueda porque tiene miedo al cambio o porque no ve las ventajas o porque no está suficientemente informado. Yo lo veo así. Va a haber unos añitos de transición y los fabricantes tienen que intentar de la forma posible, o sea, como mejor sea posible, que esa transición sea lo más suave posible para que no haya gente que se quede, digamos, excluida por no saber utilizar un coche. Los primeros, por ejemplo, los primeros coches que venían con arranque por botón, cuando se empezó a popularizar, yo he visto ejemplos de gente que no sabía arrancar un coche porque no se le había ocurrido pisar el pedal del embrague antes de darle al botoncito de marras. Me pasó la semana pasada con un cliente. Y con los automáticos es un poco más evidente, ¿vale? Pise el freno antes de arrancar, ¿vale? Pero en los coches manuales, pues quien no tiene la costumbre de pisar el embrague cada vez que arranca, pues le pones un sistema de eso y dice, el coche será buenísimo, pero es que no me arranca. Yo he conocido a gente que incluso cuando sale lo típico que saca la llave del volante y el coche salta el inmovilizador, ¿no? Se bloquea el volante. Gente que no sabe que hay que moverlo un poquito para meter la llave, en los coches un poco más antiguos, y me he encontrado un amigo que me llama por teléfono, oye, que esto no me han intentado robar, yo creo, porque el volante no me gira, no puedo meter la llave, y al intentar girarla ahí con fuerza, por si ya podía arrancar, partió la llave dentro. O sea, imagínate el grado de no saber cómo funciona una tecnología, porque yo quiero montarme, arrancar y conducir, hasta los graves trastornos que ocasiona, ¿no? Eso me pasó hace 14 años con un Alfa Romeo de prensa, que era el segundo coche que tenía, que se me puso el inmovilizador, no sabía por qué, y estuve 20 minutos para arrancar el coche. Y cada vez que pienso en ello, la verdad es que me da un poco de vergüenza, porque yo le estaba diciendo a mi pasajera que qué puñetas había tocado en el elevalunas o no sé qué, que el coche no arrancaba.
Te voy a contar yo una anécdota que tuve con el primer coche eléctrico que me llevé a mi casa, ¿no? Que me prestó Prensa, me lo dejaron a mi casa y creo que fue, no sé si fue un Nissan Leaf de primera generación, hace ya tiempo cuando salió. Y lo típico, un coche que nuevo, no me explicaron nada, ahí tiene usted la llave, arranque por botón también. Aquí se mete la marcha, la D, la R, la B y ya está. Bueno, pues me lo llevé a mi casa, contento, las luces encendidas, que era de noche, llego a mi garaje, el coche lo aparco, pongo el freno de mano, pongo la P y como la llave está en mi bolsillo, pues directamente salgo del coche y veo que el coche dando el mando no cierra. El coche tiene las luces de cruce encendidas y el coche no cierra, y no cierra, y no cierra, y no sé qué pasaba. Resulta que al no estar acostumbrado, la primera vez que llevo un coche eléctrico a mi casa, la primera vez que conducía uno, con bastante tiempo, pues no le había dado al botón de apagar el motor eléctrico, por lo tanto seguía en marcha el coche. Claro, tú estabas asociando estabas asociando, si suena el motor es que está encendido Exactamente, pues hasta y si ese no es que punto está parado. estamos. Exacto. Fíjate si En- está interiorizado el motor de combustión todavía en la sociedad. A mí eso me pasó algo parecido con el primer Prius que tuve de prensa, que, o sea, esto me da todavía mucha vergüenza decirlo, pero es que tardé más de 5 minutos en conseguir que el coche se moviera. Porque yo me subía, le daba el arranque por botón, no arrancaba el motor y yo pues dándole al botón varias veces, digo, pero si no suena el motor, si no está encendido. Hasta que me dio por pisar el pedal del acelerador y el coche se empezó a mover. Digo, ah, vale, vale. En esto consistía lo de que es híbrido, porque en ese momento la verdad es que yo no sabía muchísimo sobre el tema. Y a la hora ya estaba entusiasmado con el coche y ya estaba intentando conseguir que la batería me durara más de 5 kilómetros y ese tipo de cosas. Porque estaba también, asociaba, si el motor suena es que el coche está encendido y si no, pues es que no ha arrancado. Y no me había fijado en una lucecita que ponía ready en el tablero, que era bien grande, la verdad. Ahora, pues que conozco un híbrido casi a diario, pues me siento un poco imbécil pensando en estas cosas. Pero bueno, supongo que a todos nos tiene que pasar en algún momento que nos enfrentamos a algo que no conocemos, nos produce extrañeza o rechazo o miedo. Y los coches eléctricos, la verdad, es que van a poner patas arriba muchísimas cosas. No solamente a efectos de la industria del automóvil, que para ellos es un cataclismo cambiar la industria de los relojes de cuco, como dice Álvaro Sauras, para pasar a los motores eléctricos que no requieren cambios de aceite, ni de filtros, ni de fluidos. O sea, va a ser un terremoto. A efectos sociales también va a cambiar muchísimo. Porque los coches eléctricos, todos sabemos que hay que cargarlos en algún sitio. Hay gente que le puede cargarlos en su casa o en una plaza de aparcamiento particular o lo que sea. Vale, muy bien. Y la gente que no puede cargar su coche, ¿dónde puñetas carga el coche? Pues hay que esperar unos años a que empiece a haber una red a nivel de calle en la que haya un montón de puestos para aparcar o plazas reservadas o lo que sea y la gente que no tenga una plaza para cargar, pues podrá cargar en la calle. Que será importante pues que esa red esté correctamente dimensionada con las necesidades del vecindario. Porque si tú tienes un coche eléctrico, no tienes dónde cargarlo a nivel fijo y resulta que todas las plazas que están disponibles pues están ocupadas por otros coches eléctricos, pues ya te toca ir a otro barrio a aparcar, de la misma forma que si una persona ahora mismo en Madrid quiere aparcar su coche en zona verde y su barrio está petado y se tiene que ir a otro barrio a aparcar. Vamos a encontrarnos con una serie de problemas nuevos. Y el sistema eléctrico también va a cambiar de forma radical. La capacidad de producción de energía en España, leí el otro día, es de más del doble del consumo máximo que se ha registrado nunca. Es decir, capacidad sobra por un tubo. El problema es que esa capacidad no está al 100% disponible siempre, porque estamos hablando también de las renovables y todo el mundo sabe que el viento no sopla todas horas, ni el sol está zumbando las 24 horas y la hidroeléctrica pues no se puede utilizar siempre. Es imprescindible que los pantanos tengan cierto nivel. Perdón, los embalses. Y luego a nivel tecnológico, pues también van a cambiar una serie de cosas. Los coches van a necesitar estar conectados a Internet, pues prácticamente todos, y para eso hace falta en redes de alta velocidad, que haya una disponibilidad casi el 100%. Y, por ejemplo, uno de las resintonizaciones que hubo que hacer de la TET fue para poder meter ancho de banda para la transmisión de 4G.
todo va a cambiar de forma radical. A lo mejor el cambio es más bestia que el cubo del caballo al coche al automóvil, que también fue bastante. No lo hemos vivido ninguno, porque esto nos pilló demasiado jóvenes, pero también tuvo que ser un shock en la sociedad bestial a finales del 19 y principios del 20. Exactamente, y luego también, como estamos viendo ahora, de qué pasará con todas esas fábricas, esos mecánicos, esa industria del coche de combustión. Pues eso pasó con los caballos. ¿Qué pasó con esos herreros que ponían herraduras? ¿Qué pasó con los que arreglaban carros, los que hacían ruedas de madera? Pues al final o te adaptas o renovarse o morir, ¿no? Que se suele decir. Al final el trabajo cambia, pero el trabajo sigue existiendo. No hay que tener miedo a esto. Y sobre lo que comentabas de la carga en si no tienes plaza de garaje, yo tengo varios conocidos que tienen vehículos eléctricos, no tienen plaza de garaje y, por ejemplo, cargan una vez a la semana en un punto de recarga público, en media hora lo tienen cargado, pero esto es a lo que vamos. Esto es ya salir de la zona de confort de mucha gente que tiene esa costumbre de ir a repostar en, pongamos, 10 minutos y listo. Y eso hay mucha gente, volviendo a lo de antes, mayor, que no está dispuesto a aceptar el que tenga que recargar un coche en un puesto de recarga público, cuando a lo mejor el coche de combustión que tiene va a repostar en una gasolinera. Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar y sobre todo el miedo al cambio, ¿no? Al final yo creo que también es cosa sociológica o de los países este miedo al cambio. Evidentemente, de la misma forma que cuando los coches de gasolina se vendían al goteo, la benzina había que pedirlas en las farmacias y no había precisamente grandes cantidades. No era fácil repostar precisamente en cualquier sitio. Ahora estamos acostumbrados a que vamos a cualquier sitio y te encontramos una gasolinera abierta a las 24 horas y en cuestión de unos minutos echamos y nos vamos. Esa comodidad no ha estado siempre ahí. Ni siquiera las gasolineras 24 horas son algo precisamente que ha estado toda la vida. Lo que pasa es que las realidades cotidianas se imponen sobre las situaciones anteriores. Y los coches de gasolina, los primeros años, pues perdona que diga esta palabra, eran un auténtico coñazo. Hacían un montón de ruido, eran poco fiables, echaban humo, te manchabas las manos cuando había que tocar cualquier cosa. Para arrancarlos había que girar una manivela que si no tenías cogido el tranquilo a la manivela te podían partir el brazo. ¿Qué pasaba en esa época? Pues que también había algunos coches eléctricos. Estamos hablando de una época en la que una persona, digamos, de clase media, el ciudadano común, no tenía coche. Los coches los tenían las clases acomodadas, burguesía y gente con dinero. Las mujeres preferían el uso de vehículos eléctricos porque eran más simples, funcionaba y punto, no había que darle la manivela, no ensuciaban, no echaban humo. Y los coches de gasolina durante un tiempo, pues había que tenía que costar un poco de esfuerzo vender eso, ¿no? Porque también tenía una serie de problemas. ¿Qué pasa? Que se convirtió en algo cómodo. Se convirtió en algo cómodo porque empezaron a fabricarse en masa, porque se solucionó el problema del motor de arranque en la década de 1910, porque empezó a poderse repostar en casi cualquier sitio, porque empezó a haber mecánicos en cualquier lado, porque el petróleo empezó a ser muy fácil de comprar y si empiezas a sumar todos esos factores, pues llega un momento en que era una cosa que se había generalizado, que era asequible, que era fácil y que era cómoda. Y con los coches eléctricos acabará pasando lo mismo. Llegará un momento en que sean asequibles, o sea, tanto como un vehículo de combustión normal, a partir de lo cual las cuentas salen a toda leche, porque el mantenimiento es más económico, sí o sí. Incluso los Tesla, que no tienen precisamente un mantenimiento económico, porque cuando se estropea ciertas cosas, las averías pues, pueden ser bastante caras, pero no son tan astronómicamente caras. Si un vehículo de combustión se le parte la distribución, el motor se va a hacer puñetas. Y estamos hablando de averías de 3.000 euros hacia arriba. Y ocurre tanto con fabricantes humildes como con fabricantes de muy alta alcurnia, que tienen defectos de diseño, que no quiero empezar a nombrar, pero todo el mundo conoce casos. Los vehículos de combustión en realidad son algo que hemos tragado porque no había otra cosa.
Nos hemos acostumbrado a que tienen un mantenimiento carísimo, a que necesitan aceite cada no sé cuántos mil kilómetros, a que se estropean, a que emiten humo, a que hacen ruido, a que han comido el espacio en las ciudades para la gente, a que tenemos que repostarlos en un sitio donde tenemos que hacer cola, a veces pasar frío, a veces tener algún tipo de problema. Y los coches eléctricos, idealmente, pues tú llegas, te bajas, lo enchufas y al día siguiente le quitas el cable y funciona. Y no tienes que andar sacando dinero y no tienes que andar haciendo cola. Y incluso lo puedes llegar a cargar en tu casa. E incluso rizando el rizo, es posible cargarlo con energía que te generas tú mismo, porque has hecho una pequeñita inversión en un sistema de producción renovable. Y creo que no sería fácil de imaginar que cada persona pudiera tener en su jardín un pequeño pozo de petróleo que le saque directamente gasolina 95 octanos para echársela al coche. Hay un Exactamente. anuncio que salió hace mucho tiempo del General Motors EV1, creo que era, que salía, ¿qué pasaría si no tuviéramos la electricidad? Y salían todos los electrodomésticos de uso normal de la casa como si tuvieran motores de gasolina. O sea, como los cortacésped y como las desbrozadoras. La máquina de afeitar tenía un motor de 2 tiempos y echaba humo. La tostadora tenía motor de gasolina también. La batidora. Todo echando humo. Y llegabas al punto de dices, joder, es que eso es absolutamente ridículo. ¿Y por qué con los coches nos aparece de lo más normal? Que de cada 10 litros que echamos, un mínimo de 6 los empleamos solamente en contaminar y en generar calor. Porque el resto, o sea, menos del 40% del combustible que echamos es para mover realmente el coche. Y luego encima del precio, más de la mitad son impuestos. Pues la verdad es que las cuentas, si nos ponemos en ese plan, no salen. Pero nos hemos acostumbrado a que era lo cómodo y que era lo fácil y que era lo conocido. Porque todo lo que es desconocido tiene siempre una época de gente que le da yuyu. Yo creo que aquí el gran hándicap va a ser las emisiones y la calidad de aire. Va a llegar leyes, van a llegar Unión Europea, Estados Unidos y van a hacer sus leyes que ya las hay sobre el CO2, la emisión del CO2 y partículas. Y al final, como estamos viendo, van a exigir que la electricidad sea generada de forma renovable, un 70% en 2030 y así paulatinamente hasta que llegar a 2050 sea un 100%. Vemos como empresas como Endesa están cerrando sus fábricas o sea, sus centrales de carbón. Vemos como algunas nucleares también están cerrando y al fin, pues yo creo que tanto si hay una ley que lo dice, pues el vehículo eléctrico llegará y se impondrá simplemente por el hecho porque es una cosa que se necesita, ¿no? Para mejorar esa calidad de aire y porque no hay cosa más simple y más barata que tener un coche eléctrico cuando los señores que gobiernan los estados quieran dejar esos precios a precios acordes como ¿por qué tengo que pagar por ejemplo, en un Kona, un Hyundai Kona, por poner un ejemplo, más que por un Kona gasolina? No lo entiendo. Cuando es mucho más barato de mantener, mucho más simple el sistema de propulsión, pues al final yo creo que llegará, y yo creo que no mucho más de un lustro, lustro y medio, en que el coche eléctrico en España esté a la par o incluso más bajo que el coche de combustión. Claro, todo esto es un proceso. Tú puedes dejar que esto evolucione por la mano invisible que regula el mercado, que esa mano invisible a veces no es tan invisible, o establecer unas líneas diciendo las reglas del juego van a cambiar dentro de muchos años para que los fabricantes, la industria y todos los actores implicados sepan a dónde se va y en cuánto tiempo, para que se empiecen a hacer las cosas. El coche eléctrico habría tenido que llegar mucho antes. La verdad es que vamos con bastante retraso, porque ya a finales de los 90 ya había varios modelos circulando por Estados Unidos, gracias al famoso decreto de emisión cero para los fabricantes, que obligaba a los fabricantes que querían vender coches en el estado de California a tener vehículos de cero emisiones, es decir, eléctricos. Y los fabricantes han estado haciendo pruebas durante un montón de años con vehículos eléctricos. Si nos ponemos a hurgar en el pasado de Renault, de Peugeot, de BMW, de Volvo,
de un montón de marcas, vemos que tienen algún prototipo eléctrico que estaba por ahí suelto, del que apenas hay información porque se utilizaron muy poco tiempo y dijeron los de marketing, es que no hay demanda para esto. Nadie quiere comprar un coche que es carísimo, que apenas tiene autonomía, que tiene muy malas prestaciones, que pesa muchísimo, que se queda sin maletero, teniendo en cuenta que el petróleo está a no sé cuántos dólares. Entonces, bueno, cuando el destino nos alcance dentro de una, 2, 3, 4, 5 o 6 décadas, pues ya los sacamos a la venta. El coche eléctrico es tan antiguo como el propio automóvil. Y si no hubiera sido porque ha habido varios sectores implicados que han puesto la zancadilla al sector de las baterías, que es el principal escollo que han tenido los coches eléctricos desde su misma concepción, las baterías han sido siempre el cuello de botella, lo que ha impedido que esto vaya para adelante. Y gracias a la industria de la electrónica, que tiene narices la cosa, la industria electrónica ha sido la que ha popularizado las baterías de alta capacidad y alta energía para alimentar ordenadores portátiles, teléfonos móviles, navegadores GPS, aparatos de ese tipo. Gracias a todo el esfuerzo que ha hecho esa industria para que algunas cosas sean portátiles y transportables, al final se ha beneficiado el automóvil. Pero ¿qué hubiera pasado si desde el principio se hubiera investigado de forma contundente en electroquímica para conseguir que los vehículos eléctricos llegaran antes? Evidentemente ha sido así por una serie de intereses. Y ahora lo que están haciendo los políticos, que empiezan a ver la que se les viene encima, es, bueno, pues vamos a marcar unas reglas para que esto definitivamente vaya para adelante y que los fabricantes digan, no merece la pena seguir metiendo dinero en hacer relojes de cuco que cumplan la Euro 7, la Euro 8 y la que salga, cuando ya tenemos inventado un motor que no produce ninguna emisión. El motor eléctrico ya está inventado, tiene décadas de experiencia. La industria está haciendo cada vez mejores baterías. Eso nos lleva a que los coches eléctricos son cada vez más económicos, tienen cada vez más autonomía, las baterías ocupan cada vez menos espacio, no hay que pagar penalizaciones a nivel de espacio. Por ejemplo, el Renault Fluence ZE, que es un coche que salió hace una eternidad, es decir, 8 años, pues salía al mercado pues con un maletero alargado, porque cuando abrías el maletero, pues te encontrabas una caja gigantesca que era las baterías y el maletero se quedaba pues en lo que había en los lados y de la batería a la boca de carga pues queda muy poquito espacio. Ahora esos problemas no existen y han pasado 8 años. Y 8 años en automoción es relativamente poco tiempo. Esto es una revolución. No hay quien lo pare. Y el sector público está diciendo, esta es la dirección a seguir. No merece la pena seguir intentando que los relojes de cuco gasten menos energía o contaminen menos, porque el mero hecho de que un motor de combustión interna funcione, aunque tenga unas emisiones bajísimas, siempre va a emitir algo porque necesitan aceite. Sin aceite revientan. Siempre va a haber una quema de aceite. Siempre va a haber emisiones. Y si encima estamos usando combustibles fósiles y tenemos problemas de contaminación galopante y de emisiones de carbono y de cualquier otro tipo, pues vamos a apostar fuerte por el eléctrico. Las prohibiciones estas que se han anunciado para dentro de un montón de años, a lo mejor ni siquiera hace falta usarlas. Porque vamos a ver, la Unión Europea se ha marcado el objetivo de que en 2030 se reduzcan las emisiones de carbono, es decir, los consumos, un 37,5% respecto a los niveles de 2021, que se supone que serían 95 gramos kilómetro. Reducir eso tanto es imposible prácticamente si no se meten motores eléctricos a los coches. Van a tener que sacar híbridos enchufables y eléctricos a saco. Y Sí, más adelante, pila de combustible de hidrógeno. He leído que para hacer esos cálculos y llegar a esas emisiones, ese coche debería consumir 2,5 litros. ¿Qué coche consume eso? Claro, es que no salen las cuentas. O sea, 95 gramos kilómetro, que es el objetivo para 2021, son menos de 4 litros a los 100 de gasolina. Si tú coges esos 95 gramos y les quitas el 37%, creo que es multiplicar por 0,63, nos vamos a 60 gramos por kilómetro. Y esos son, pues eso, 2 litros cortos, 3 litros. Y sin hibridación, eso no hay forma de hacerlo. A menos que utilicemos diseños
del periodo de la posguerra, con motores de 2 cilindros, coches hechos de fibra de vidrio. Nos olvidamos de todo lo que es la seguridad pasiva en los coches, porque estaríamos hablando de un nivel de resistencia mínimos, o hacemos todos los coches con fibra de carbono como los de competición y los volvemos totalmente inasumibles para una persona normal. A menos que la fibra de carbono de un día para otro se pueda hacer de forma masiva y barata, que de momento no es el caso. Yo creo, Las prohibiciones, perdona que te interrumpa, no van a ser necesarias, porque es que va a evolucionar algo de forma ya natural, y cuando los coches eléctricos tengan el mismo precio de adquisición de los normales, va a haber gente que diga, es que si me compro el gasolina o el diésel es que estoy haciendo el gilipollas, porque este me cuesta lo mismo, es más barato de mantener, es muchísimo más barato hacer lo que se mueva, tengo un montón de ayudas, puedo repostar en cualquier sitio, no me tengo que ir a una gasolinera. ¿Para qué me voy a comprar un coche de combustión? yo estoy contigo ahí. Yo creo que no va a hacer falta esa ley de hasta tan largo en el tiempo para que se imponga el vehículo eléctrico o el vehículo que no tenga emisiones. Creo que vamos a llegar a un punto en que directamente va a ser la opción lógica y que se va a adelantar bastante esa fecha. Pero claro, yo creo que en gran parte lo que tenemos, lo bueno que tenemos ahora es la época de la digitalización, ¿no? Que ya no nos pueden engañar de tal forma como podían hacer antes, con noticias, con prensa, con radio. Al fin y al cabo, toda la persona ya tiene acceso a mucha información, hay muchas organizaciones que se dedican a desmentir lo que algunas marcas dicen, y yo creo que ahora mismo quien no sepa la verdad es porque no quiere o porque se está influenciado o pagado o no deja de creerse la verdad. Te voy a poner un ejemplo. En Italia, hace poco, han dicho que van a poner un impuesto para todos esos vehículos que sean más contaminantes. Y en esto, el primero que ha levantado la mano ha sido Fiat. Y ha dicho que eso no. ¿Cómo va a ser posible que los coches que más contaminan paguen más impuestos de matriculación? Que eso es inviable, y apoyado, ha salido en defensa suya el partido de la Liga del Norte italiano, diciendo que eso es una ley anti-Italia porque Fiat es patrimonio de Italia, y al final, ¿qué ha pasado? Esa ley se ha derogado y no va a salir. Pues cosas como estas son las que no deberían pasar en una época en que tenemos bastante información y que el problema de la calidad del aire es patente. También, por ejemplo, te pongo otro ejemplo que hemos visto hace mucho hoy en prensa. En muchos medios lo han dicho, que te sonará seguro. El CO2 está aumentando por la compra de vehículos gasolina en vez de diésel. ¿Te suena, no, Javier? Ujú. Pues eso, Sí, por sí. ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Cuándo se están comprando vehículos gasolina? Que yo recuerde. ¿Hace un año o hace un año y medio? ¿Cómo es posible que el aire, que mínimo tarda 4 años en empezar a notarse ese CO2, si es por el aumento de coches de gasolina? ¿Cómo es posible que ya lo sepan? Si además los datos que tenemos disponibles son de 2016 y estamos ahora cerrando los datos de 2017, ¿cómo saben que es por el aumento de coches gasolina? Yo creo que ahí está la época, la crisis ya se ha minimizado un poco, y al final Europa tiene mayor poder económico, y yo creo que el transporte por carretera ha aumentado, y ahí tienes ese aumento de CO2, ¿no? A ver, es que se juntan muchísimos factores. Si lo acotamos a automóvil, porque podríamos hablar también de que ahora hay una demanda bestial de vuelos, porque todos queremos tener fotos en Bali y en Ujú. sitios que están a hacer puñetas de aquí, y hay que ir en avión. Si lo acotamos a los coches, tenemos el fenómeno de que aumentan las ventas de gasolina porque los diésel o se empiezan a descatalogar por parte de los fabricantes, y esto es por dos razones. La primera, ha caído la demanda de esos motores. Ha caído la demanda por el Dieselgate, que ha abierto a la gente los ojos, finalmente, sobre el problema medioambiental que suponen los diésel. También ha ocurrido porque ha habido gente que ha tenido malas experiencias con los diésel en los últimos años, pues porque al utilizarlos muchos por población, distancias cortas y no repostar cada 3 semanas, pues los motores empezaron a fallar por los sistemas anticontaminación que no están diseñados para ese tipo de uso. También pasa que se han disparado las ventas de los famosos SUVs, SUVs, todocaminos, subebordillos. Son coches que son innecesariamente más grandes, más pesados
y menos eficientes que los normales, porque de repente todo el mundo tiene problemas de espalda, o porque todo el mundo necesita muchísimo espacio, o porque el diseño mola mucho, o por todo a la vez. Por otro lado, a los fabricantes, a partir del DSKit, lo tienen cada vez más chungo para homologar los motores y que pasen las pruebas de emisiones. Y ha habido varios fabricantes, muchísimos de ellos, que como no han conseguido homologar los motores diésel, han dicho o nos gastamos aquí una burrada de dinero en hacer que se puedan homologar o no lo sacamos. Pues es más fácil empezar a quitarlos del catálogo. Hay fabricantes en los que si tú no te compras diésel tienes alternativas. Empiezas a tener semi-híbridos, empiezas a tener modelos de gas, empiezas a tener motores de gasolina que tienen una sed muchísimo más inferior a la que tenía el anterior gasolina que se había comprado fulanito. Todo eso va sumando. Por otro lado, los vehículos nuevos son los que más kilómetros hacen. Sobre todo los de renting. Y los coches que se van haciendo más mayores, pues cada vez tienen un uso más residual, pues porque llega un punto en el que moverlos es más caro o porque acaban en manos de personas que tienen más dificultades para mantener un coche. Y claro, todo eso va sumando. Y las emisiones de CO2 están subiendo porque la tecnología, aunque ha mejorado muchísimo en temas de compuestos de neumáticos, motores, aerodinámica, materiales, todo eso ha ido mejorando, pero si nos gustan los coches cada vez más grandes, pues llega un punto en que todos esos avances no han servido para nada. O tienen que pasar unos cuantos años para que un vehículo que es sustituido por un todocamino tenga la misma eficiencia. Porque tienen que mejorar mucho, tienen que bajar los pesos, tienen que mejorar las aerodinámicas y los motores también tienen que evolucionar bastante. Mira, Es hablando lo que te decía antes, que hay veces que la sociedad no aprovecha los avances técnicos a su favor y mete palos en las ruedas. Hablando el otro día, por ejemplo, de este tema con Guillermo Alfonsín de Power Air, hablamos de esto, de por qué la gente ahora está dando por comprar vehículos SUV, vehículos SUV, que pesan más, que son más altos, que por lo tanto tienen más consumo y por lo tanto emiten más. Y me decía, yo si fuera quien llevara los hilos de esto, de la industria, prohibiría la fabricación de cualquier vehículo que supere el 0,3 de CX de aerodinámica, ¿no? Y seguro que se mitigaban bastante las emisiones. Sí, es una medida un poquito bestia, pero la verdad es que tendría su eficacia. Hay vehículos en los que es inevitable que sean grandes y pesados. Y es inevitable. Por ejemplo, hay un famoso monovolumen coreano que tiene 7 plazas, que su diseño pues, no le gusta a todo el mundo, pero dentro van 7 personas y van bastante cómodas, porque no estoy hablando de un 5+2, sino estoy hablando de un 7-8 plazas, ahí bien grandote con sus 3 metros de batalla. Y dirán, vale, sí, es muy pesado, es muy grande, sí, pero si metes 7 personas en ese coche, lo que contaminas por pasajero es muy inferior a meter a 3 personas en un coche más pequeño. Porque al final a eso se resume todo. ¿A cuánto coste nos supone mover cada pasajero? Porque un AVE en el que va una persona es terrorismo ambiental, pero si el AVE va lleno de gente, pues es mejor que circule ese tren a que vayan pues 200, 300 vehículos particulares haciendo el mismo recorrido. Tendríamos que dejar de vez en cuando que los ingenieros fuesen, ¿cómo decirlo?, gobiernos de tecnócratas en los que hubiera gente que es realmente experta en las cosas. O sea, que los expertos no fueran a lo que se recurre para tomar las decisiones, sino que fueran los expertos los que las tomasen. Pero ahí entramos en un terreno muy peleagudo. Y sí, además está comprobado eso de que 1 de cada 10 coches tiene más de una persona. Por ejemplo, cualquier día laboral, que la gente que va a trabajar, casi todo el mundo va en su propio coche y solamente va él solo a trabajar. Y esto yo creo que, no sé si también en parte a la carencia de un buen transporte público o algunas líneas de transporte que no están en todos lados, o también a ese comodismo, ¿no?, que tenemos de en mi coche, voy solo, voy a mi rollo, no tengo que aguantar a nadie, ni esperar horarios, ni... Yo creo que al final todo viene a la par y pronto esto con el car sharing, con los coches semiautónomos y alguna vez vemos también coches autónomos como en Estados Unidos, en Tampa,
pues esto al final tiene que acabar. El coche compartido. Ahora mismo con BlaBlaCar, aparte de una ganancia financiera para el que lo hace, pues al final estás reduciendo esas emisiones porque si te vas un viaje, por ejemplo, de Madrid-Jaén y contactas con alguien que lo quiera hacer también, pues ya sois dos personas que no va a tener que esa persona que ir en su coche o que ir en otro transporte porque tú le llevas. Entonces también todo va ligado a la par. Yo te quería comentar también el plan este que ha sacado ahora en la Comunidad de Madrid, que ya se ha agotado hoy, ha durado 4 días, sobre ayudas a los vehículos sostenibles. Y digo sostenibles porque han vuelto a catalogar en este saco a los vehículos de gas, a los vehículos híbridos puros y han dado 2 millones bueno, lo que tenían aprobado en los presupuestos del Estado, 2 millones de euros. Y claro, cuando englobas a tanta cantidad de coches, a coches de GLP, de GNC, híbridos puros, enchufables y eléctricos, pues esos fondos, me gustaría saber cuántos eléctricos de verdad con esos fondos públicos se han comprado. Porque aparte de que limitaban a 32.000 euros el precio para llegar a esta ayuda, para poder obtenerla, la ayuda de 2 millones de euros, ese mismo día que se daba, a las 10 de la mañana, ya era de 1.600.000, ya se había consumido gran parte. Y ese mismo día, el primer día, a las 7 de la tarde, ya quedaban 500.000, o sea, menos de la mitad, una cuarta parte. Y al final, pues son ayudas que no sé si hasta el punto son mínimas y lo dicho, no sé hasta qué punto meter a vehículos que se ha comprobado gracias a últimos estudios que no mejoran en nada la calidad de aire y que incluso emiten igual o más o menos que un diésel y un gasolina, puede ayudarnos a esa calidad de aire y al final frenar el que las ayudas sean para coches realmente cero emisiones. ¿Qué opinión tienes tú de esto al respecto? A ver, yo estuve escuchando vuestro último podcast en el que estabais reflexionando precisamente sobre este tema, de que se estaban agotando las ayudas a toda velocidad porque se estaban ofreciendo también para los vehículos a gas. A ver, lo primero que nos dicen estas cifras de que las ayudas mueren de éxito es que hay una demanda. Hay una demanda que está ahí esperando a trincar la subvención porque sale más interesante desde el punto de vista económico. Vale. Vamos a ver. Si hay que encontrar un término medio entre que una ayuda se consuma en 4 días o en cuestión de horas, porque beneficia a demasiada gente, a tener una ayuda que las condiciones son tan difíciles que luego nadie la disfruta. Si no recuerdo mal, antes del famoso plan PIBE estuvo el 2000E y antes del 2000E estuvo el plan VIVE, que duró unos meses. Esto fue con el gobierno socialista, que si no me falla la memoria, cuando salió el plan, las condiciones eran tan difíciles que los fondos se estaban agotando muy despacio, porque no había tantos beneficiarios. Y cuando fueron relajando las condiciones, más gente se pudo beneficiar de las ayudas. A ver, yo no creo que los coches de gas necesiten estar subvencionados a estas alturas, porque la diferencia de precio de un vehículo de gas con uno de gasolina es muy pequeña y se puede recuperar en un tiempo muy razonable, por lo que se ahorra en combustible, que no es precisamente poco. Y de la misma forma que los diésel también tenían su sobreprecio y la gente lo pagaba, pues porque no pueden pagar el sobreprecio de un coche de gas. En ese sentido, yo creo que no es tan necesario como antes, porque eran unos productos que no estaban en la cesta de la compra de mucha gente porque ni sabía que existían. No es necesario subvencionarlos. ¿Es más importante subvencionar vehículos eléctricos? Yo entiendo que sí. Ahora bien, las subvenciones, como es dinero de todos que se destina para un fin, pues tiene que beneficiar a quien realmente lo necesita. Yo estoy en contra de que se subvencionen coches de gama premium. Meter eso en un pliego de condiciones puede ser un poquito complicado, entonces hay que poner el límite del precio. De forma que poniendo el corte en cierto sitio, pues no empieza a beneficiarse de gente que simplemente quiere un coche de alta gama y que además sea ecológico. Se tienen que bonificar las compras de los coches que se compraría la gente normal con una ayudita, ¿vale? De eso se trata.
No de que si no es por la subvención no te lo compras. Tampoco se trata de eso. Si no me falla la memoria, sé que digo esto mucho, no sé si fue entre 2008 o 2010, había una región de Italia en la que si te comprabas un Chevrolet Matiz de GLP, si empezabas a combinar todas las ayudas que había disponibles, llegaba un momento que el coche creo que te salía gratis o que te salía saldo negativo. O que te daban dinero, ¿no? O que te daban dinero. Y a ver, eso era una situación un poquito absurda, la verdad. Había gente que le vino genial de tirar un coche al desguace y comprarte otro con subvenciones que te salía a nada y menos. Como cada vez hay más modelos eléctricos, pues la gente que está en el Ministerio de Industria, en el IDAE, que sé que es gente muy competente y que saben mucho, seguro que pueden afinar los criterios de la subvención para que se beneficie quien manda a hacer puñetas un coche antiguo y contaminante y se compre un coche eléctrico generalista, aunque no sea la versión de más potencia de más capacidad de batería, y que eso beneficie a quien realmente lo necesita. Por supuesto que no se beneficien las empresas y que se beneficien los particulares, preferentemente la gente que tiene una renta más baja. Quien gana mucho dinero no necesita una subvención para comprarse un coche. A lo mejor es que está esperando la subvención para ahorrarse un dinero y poder invertir la diferencia de precio en unas llantas, por Exacto, ejemplo. no es lo mismo una persona que quiere un coche eléctrico y el sueldo o la renta que tiene es mínima y quiere optar a ese Zoe que por 20.000, 25.000, con la ayuda a lo mejor se le quedan en 15, en 20.000 y está esperándola para comprarse un coche y encima cero emisiones, o a esa persona que se compra, no sé, un Tesla, un Fisker de más de 100.000 euros y no creo que esa persona esté esperando la ayuda para que en vez de 100.000 euros le cueste 95, ¿no? Yo creo que aquí para esa persona es a la que menos le hace falta esta ayuda y sobre la que a lo mejor se gastan esos fondos en un coche que, bueno, al final a él no le es un gasto exageradamente como a esta persona que está esperando para que baje 15.000 euros. Por lo tanto, ni el techo de precio en 32.000 euros como ha pasado, ni tampoco que lo que hemos dicho. Yo creo que esto por renta sería una apuesta muy justa para las personas. Claro, y además hay que tener en cuenta que si excluimos a los híbridos, que se venden fundamentalmente de dos marcas, que todos sabemos quiénes son, si excluimos a los híbridos, ¿por qué no excluimos a los de gas? Es que no. Yo cuando vi las condiciones de la ayuda, me chocó bastante que no estuvieran subvencionados los híbridos normales y corrientes, que no dejan de ser coches que sí, aunque siguen utilizando combustibles fósiles y aunque también tienen emisiones, en los centros urbanos, pues tienen una serie de beneficios, porque reducen el ruido bastante, porque hay muchas situaciones en las que el motor de combustión no hace nada. Reducen las emisiones realmente, porque el motor de gasolina hace menos esfuerzo y cuando lo hace, tiene una ayudita. O sea, si yo te echo una mano, tú puedes levantar 60 kilos de pesas, pero si no te la echo, no. Y si te echo la mano, los 60 kilos de pesas lo vas a mover con más alegría que si intentas levantar 40 tú solito. Yo creo que aquí hay un problema no sé si de mano oculta, llamámosle de lobby, cluster, de mano oculta de dinero, intereses, porque no es normal que una empresa, no voy a decir el nombre, una petrolera grande que tiene muchas gasolineras en este país, diga que su GNC o su GLP o lo que sea reduce las emisiones de CO2 un 80% respecto a un coche diésel o gasolina. Vale, Un 80%, ojo. exactamente, o un 80%. Y no sé en qué casos, a lo mejor quiere decir cuando está aparcado y parado el motor, a lo mejor. Pero como que una empresa de tal calibre diga esto y que encima se lo crea, y lo más grave, que le den una ayuda, que le den una etiqueta eco y que la gente se sienta, o sea, le están engañando a la gente y que se sienta orgullosa y que realmente, porque se lo han vendido, piense que está contaminando menos, esto es como la propaganda de la guerra, ¿no? Que di una mentira tantas veces que al final se convierte en realidad, ¿no? Sí, de todas formas, a ver, yo tengo una posición crítica respecto a estos estudios que dicen que los coches de gas contaminan lo mismo que los normales. A ver, eso para empezar es tremendamente discutible. Luego, por otro lado, la contaminación, vale, si la consideramos del pozo a la rueda, a la hora, o sea, meter el gas en el depósito de una persona
implica que ese gas ha salido de algún sitio, ha habido que envasarlo, ha habido que transportarlo, ha habido que hacer algún proceso industrial. O sea, no está libre en la naturaleza y ha habido que contaminar para meterlo ahí, vale. Pero ¿toda esa contaminación se ha producido en el sitio donde se está moviendo el coche? No. O sea, un vehículo de gas, si aceptamos el argumento de que la contaminación neta es la misma, vale, puede ser la misma, pero en el sitio donde se está moviendo el coche, sobre todo si es una zona urbana, en realidad estás quitando emisiones. O sea, estás moviendo emisiones a otro sitio donde se supone que no vive tanta gente. También tenemos que tener estas cosas en cuenta. Y de la luego misma forma que los coches eléctricos suprimen la contaminación local casi al 100%, porque también hay que tener en cuenta la remisión por partículas, es decir, las ruedas de los coches pasan por encima del asfalto y la porquería que está en el asfalto pues se esparce al aire porque las ruedas hacen de mortero, como lo que se hace con las especias, de machacarlas con un mortero de madera y convertirlo en partículas más pequeñitas. Vale. La contaminación cero de un coche es tremendamente discutible, pero a nivel local, que es donde está concentrada la población, que es donde vive más gente, donde tenemos problemas de salud pública impresionantemente grandes, que ya ha llegado el punto en que los coches matan más gente con los tubos de escape que con los paragolpes, pues tenemos que llevarnos a esa reflexión. Y luego, los procesos industriales en los que hay esas emisiones, pérdidas de bombeo, todo eso, eso se puede atajar con legislación o con auditorías. Y se puede hacer que el impacto sea más bajo. No es lo mismo sacar petróleo de un sitio que está en el Mar del Norte con una serie de normativas y unos controles mucho más estrictos que sacarlos de vete tú a saber dónde, con mucho menos controles y con legislaciones más laxas donde la gente puede hacer lo que le dé la gana. Y el petróleo, pues a ver, puede ser relativamente limpio sacarlo o puede ser un desastre como los pozos de Irak que estuvieron ardiendo con la guerra del Golfo. Tenemos que hilar fino. Si tenemos el problema de que los coches de gas tienen una contaminación no tan baja, porque hay una serie de cosas que escapan totalmente al control del fabricante del coche y del propietario y dependen de terceras industrias, bueno, pues habrá que meter mano a esas terceras industrias. Siempre habrá unas pérdidas de eficiencia, que esos son inevitables, incluso con los coches eléctricos. Desde que la energía sale de una central hasta que entra por el borne del coche, ahí tienes unas pérdidas. Son muy pequeñas, pero tienes unas pérdidas. El rendimiento del 100% es una quimera en algunas cosas. Vamos a beneficiar a los coches que realmente están limpiando el aire a nivel local, aunque no sean perfectos. Y luego, cuando llegue un punto en el que los coches eléctricos tengan suficiente variedad para que realmente sirvan para alguien, porque mira, te saco unos datos de la patronal del automóvil. Durante noviembre se matricularon 1.352 coches eléctricos en España. 1.352. ¿Sabes cuántos coches se matricularon en España el mes pasado? Pues al final será un 1%, ¿no? De eléctricos. Pues mira, se matricularon en noviembre se matricularon 91.000 coches. Ahí lo tienes. Un poquito más, pero... Y eléctricos fueron 1.352. A lo mejor si las ayudas estas hubieran estado un poquito más afinadas, se podría subir eso un poquito más. Pero es que estamos hablando de que los coches eléctricos siguen siendo tremendamente minoritarios en España. Y también hay que darse cuenta de que los alternativos, o sea, todo lo que no es ni gasolina ni diésel, están subiendo muchísimo. Empezamos el año con un 6,5% de cuota, o sea, de cada 100 coches que se vendían en España, 6 y pico eran o híbridos o eléctricos o de gas. Estamos en noviembre ya fueron el 8,2%. Creo que no fue ni hace 3 años que esos porcentajes estaban al 2%. O sea, la progresión es impresionante. Y ahora se vende, de cada 100 coches que se venden en España, 6 son de gasolina. Vale. Antes eran el 40 y tantos %. 3 son diésel. O sea, es la cuota más baja que he visto en un montón de tiempo. La de noviembre fue un 30,5%. Y los alternativos son el 8,2%.
gracias a las ayudas estas, que se agotan tan rápido, pues también consigues de alguna forma que la gente se entere de que el producto existe. Que Sí, también creo que es importante. al fin y al cabo es eso, crear una demanda de decir, hombre, dar una ayuda a estos coches, pues a lo mejor me conviene esperarme y coger este coche con esta ayuda, me va a salir mucho mejor. Hay mucha gente que seguro que opina eso. Yo lo que no entiendo todavía en lo del gas, si ya tenemos gasolina y diésel y tenemos ya a las puertas el coche eléctrico y cada vez mejor, ¿por qué necesidad de otro combustible fósil, crear otra infraestructura que no tenemos para recargarlos? Porque en GLP están en gasolineras, pero en GNC hay que crearlas. En casi ningún sitio, si te vas fuera de Madrid o Barcelona, tienes un sitio para reposar GNC. ¿De qué manera renta a España y a la industria empezar a crear otra red cuando ya tenemos una de gasolina y diésel y lo que hay que hacer es poner puntos de recarga para el coche cero emisiones? Claro, pero es que si las administraciones deciden, digamos, apartarse de toda neutralidad tecnológica, por decirlo de alguna forma, y apostar al 100% por los coches eléctricos, el beneficio y las externalidades positivas van a tardar más en llegar, porque la penetración de los vehículos eléctricos es lo que es muy baja. Tienen que bajar bastante los precios y estar al alcance del ciudadano normal. El ciudadano normal también tiene que tener muchas facilidades para cargar el coche, para planteárselo. O sea, tú sabes bastante bien cómo va esto. Las ayudas tienen que intentar, o sea, en este momento las ayudas lo que están intentando es mejorar la diversidad y que haya más alternativas y que la gente pueda elegir. ¿Qué me interesa más? ¿Un gasolina, un diésel, uno de gas? Porque, a ver, tú lo sabes perfectamente. Los coches eléctricos ahora mismo no sirven para la mayoría de las necesidades si abrimos mucho el abanico. O sea, Exactamente. si solo puedes tener un vehículo y tienes un presupuesto limitado, pues muchas veces el coche eléctrico no va a ser una alternativa para ti. Y en gran parte Entonces, también por la poca red de recarga, porque si al final, venga, me compro un coche que hace 250 de autonomía, que ya me vale para viajar y tal, pero si no hay una red de recarga acorde, pues otra limitación más. Es lo que me hace a mí, por ejemplo, esperar hasta 2020 adquirir uno en propiedad, porque ahora con los que me muevo no son en propiedad. exactamente. Y si a ti la administración te mete entre la espada y la pared y te dice o se compra usted un eléctrico o no le damos la ayuda, pues el planteamiento más fácil es, pues me compro un gasolina. O sea, yo ya he hablado con esto con Carlos Calvo, que fue uno de tus invitados en Sí. otro podcast, que si de repente cortamos el grifo a las ayudas a los vehículos alternativos, lo que va a acabar pasando es que la gente se compre más coches de gasolina, más emisiones. Sería hasta contraproducente. No, yo la Y mayoría si de... los vehículos de gas solo mejoran en un 5 o un 10% la situación respecto a los gasolinas normales, pues no deja de ser un 5 o un 10% de mejora. Al menos hasta que los eléctricos sean una opción para todo el mundo. Yo creo que Es, nos es queda... una tecnología de transición y las Ujú. tecnologías de transición pues tienen una finalidad. Hasta que una cosa no puede ser adoptada de forma masiva por todo el mundo, pues si la opción menos mala es la que está en medio, pues habrá que apoyarla. Lo que no tiene sentido es que cada vez estemos comprando coches más grandes, más altos, más pesados y encima de gasolina, mientras tenemos ahí los alternativos. Vamos a ayudar a la gente que se quiere comprar un vehículo alternativo, vamos, hilando fino, porque si no entro en contradicciones conmigo mismo. Por ejemplo, ¿qué es más interesante? ¿Financiar que la gente se compre coches eléctricos o financiar la instalación de puntos de carga? ¿Qué es más Yo interesante? creo ¿Que se que... favorezca la venta de claro. vehículos de gas o que se favorezca que los corredores principales siempre hay algún surtidor? Ujú. Para que la gente se vaya desenganchando del binomio gasolina-diésel. Está claro, y esto lo ha hecho muy bien Tesla. Primero ves los cargadores y cuando ya has visto todos los cargadores y te garantizan un viaje sin problemas, ya te vendemos el coche, como ha pasado en España. Eso yo creo que a la gente lo que le hace falta ver, ¿no? Que
vale, me ofrecen este coche, pero ¿dónde lo recargo? Pues mire, aquí, hombre, pues si está lleno de la calle, está lleno de las carreteras de cargadores, por supuesto, entonces yo me compro este coche. Eso es lo que nos falta, yo creo aún. Y en gran parte tengo grandes expectativas a 2020 por la Endesa, Iberdrola, Nissan con Easy Charger, Ionity. Yo creo que lo que nos espera es muy bueno y si cumplen plazos, en 2020 esto va a cambiar drásticamente. Claro, yo me pregunto si no es demasiado descabellado plantear que se funde una empresa pública que instale cargadores en los sitios donde va a haber mayor demanda, ciertas rutas o determinados núcleos de población, y que la gente pues recargue a un precio o subvencionado o el que tenga, pero que haya una iniciativa pública de poner ahí puntos de carga. Ya sabemos que fabricantes están presionando mucho para tener infraestructuras de carga para poder vender los coches, de la misma forma que Tesla ha puesto sus cargadores. Pues, por ejemplo, Porsche está interesada en que la gente que se compre el Taycan a partir del año que viene pueda repostar a 350, perdón, recargar a 350 kilovatios de potencia, que es una salvajada. Ujú. Porque si no, tu flamante coche eléctrico de 100 kilovatios hora de batería, pues en un punto de carga normal, pues se tira 2 o 3 horitas. Sí, sí, incluso he oído que hasta el conector de carga tiene que ir refrigerado, de la Sí, cantidad de con calor. refrigeración líquida, por lo que se calentan los cables. Ujú. Claro, pues ahí a lo mejor las administraciones públicas tendrían que tener un papel más activo, porque todas las publicaciones que se han hecho durante años sobre la adopción de las energías alternativas llegan siempre a la misma conclusión. El sector público es decisivo para que una tecnología empiece a despegar. Porque si lo dejamos todo en manos del mercado y de los intereses de los fabricantes y de vendernos lo que ellos consideran que nos tienen que vender a nosotros, pues ya hemos visto los resultados con los coches eléctricos. Se han perdido a lo tonto entre 15 y 20 años. Así es. Yo creo que para acabar, Javier, que decir que este podcast seguro que va a encantar a la gente porque la verdad que hemos tocado bastantes temas que están de actualidad y que va a interesar a mucha gente de cualquier lado escuchar. ¿Dónde podemos verte, Javier, leerte? Ya nos has dicho que tienes ese libro. ¿Dónde podemos comprar ese libro? Y sobre todo, ¿dónde podemos ver a Spiritus Racer? Pues vamos a ver, mi libro se puede localizar en un pequeño site que es libro.javiercostas.com y ahí vienen los principales portales donde puede adquirirse. También puede adquirirse en ebook por 5,99 euros, yo creo que eso no es un gasto sino una inversión y además bastante pequeñita. Yo estoy en varias redes sociales, estoy habitualmente en Twitter, también posteo en Facebook, también publico de vez en cuando en Instagram y como son varias direcciones y no quiero aburrir mucho a tus lectores, lo que les propongo es que se vayan a javiercostas.com, que ahí salen todas mis redes enlazadas y ahí pues me puede seguir cada uno por lo que le sea más cómodo y más fácil. Y luego aparte pues yo soy el director de Spiritus Racer, que es un medio de motor que hace mucho énfasis en la calidad y en el cariño por los coches, usen lo que usen. Y la dirección es spiritusracer.com. Y espero verles por ahí e intercambiar pareceres. Yo me leo los comentarios de todo lo que publico y suelo contestar a todo el mundo. Aunque acabe enzarzado en discusiones eternas con gente con la que no estoy de acuerdo, pero bueno, siempre se aprende algo. Pues yo creo que te vamos a tener aquí más veces. Vamos a ver si en unos meses, en otro podcast, te podemos tener por aquí para que nos cuentes tu visión sobre esta tecnología que nos está viniendo cada vez más rápido, sobre coche autónomo, sobre coche eléctrico y sobre todo lo que conlleva esta nueva forma de movilidad que vamos a tener. Y estoy seguro que Javier Costas, como ha dicho, por Twitter, a cualquier persona yo he visto que le escribe algo, él contesta y de la mejor manera intenta debatir lo que le queráis comentar.
Por lo tanto, ahí le tenéis a Javier Costas, buscarle en redes y sobre todo para aprender de seguridad vial recomiendo 100% en su libro, que es algo que nos falta en esta sociedad. Actualmente pues, nos hace mucha falta, ¿no? Esa seguridad vial con ese tema del móvil, tanto en peatón como en conductor. Así que nada, Javier, un placer tenerte aquí en nuestro podcast de Pásate Eléctrico y cuando quieras, lo ha dicho, como mucha gente le digo, esta es tu casa. Muchas gracias, estoy a vuestra entera disposición. Pues vamos, Miguel, con una sección muy importante de nuestro podcast, que es... Y vamos con el spam de la semana. Bueno, pues esta semana ha sido muy buena para nosotros, y para Pasatorio Eléctrico, para Sinergia Eléctrica y para este podcast, porque me he puesto en contacto, se ha puesto en contacto conmigo el diario ABC, de la mano yo creo, no sé si es el jefe de redactores, pero sí uno de los redactores de ABC Motor, Pachi Fernández, y se ha puesto en contacto conmigo para hablar sobre ese mantenimiento y sobre el coste de mantenimiento y cuándo se hace sobre los vehículos eléctricos, sobre todo para arrojar una información veraz y una información buena que otros medios no tienen. Y antes de lanzar un artículo sin fundamento y con cosas que no son verdaderas, pues qué mejor que enterarse, ¿no? Con alguien que trabaja sobre el tema e informar a la gente. Y entonces se ha puesto en contacto conmigo para ver qué se hace en ese mantenimiento de los coches eléctricos, qué se revisa, qué es lo que tienen, si el desgaste de, por ejemplo, de neumáticos o pastillas es más o menos que uno de combustión, cuánto coste tiene ese mantenimiento en un coche eléctrico. Y al final, pues me ha entrevistado el diario ABC y decir que lo tenéis en la página de abc.es. Dejaremos ahora el link en la descripción de este podcast, tanto en YouTube como en las demás redes sociales que tenemos. Y ahí podréis ver el artículo que está teniendo mucho éxito y que yo creo que es uno de los más leídos de las últimas días de ABC. Y me ha prometido Pachi que si todo va bien, seguramente salga en papel, en prensa, estas navidades o en suplemento de ABC Motor. Así que seguramente no está todavía confirmado, pero a lo mejor sí sale. Y también puede llegar a más gente que no está todavía digitalizada. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis a abc.es, a ese link, y veáis ese artículo sobre el mantenimiento de los vehículos eléctricos. Pues muy buena noticia, David. Todos a pinchar ahí abajo en el link. Pero antes quiero hacer un anuncio, David, y es que hemos lanzado camisetas oficiales del podcast. Las tenéis en la página web de Pásate Eléctrico, en la sección de tienda, y ahí pues podéis adquirir las camisetas de vuestro podcast favorito. Hombre, pues qué bien que ir por la calle, imagínate que voy a cualquier ciudad de España y ver a alguien con esa camiseta del podcast de Pastel Eléctrico, me llenaría de orgullo, ¿no? Es decir, que aparte de un oyente, que sea tan fiel hasta de llevar una camiseta con nosotros, Miguel. Yo le pararía y le diría, oye, perdóname, ¿puedo hacer una foto contigo? Que es que, mira, soy del podcast y... Madre mía. Pues sí, las tenéis aquí abajo en la descripción, os dejaremos un link para que les echéis un ojo y, oye, si os gusta, pues os podéis comprar una. Y seguramente pronto, no sabemos cuándo, pero salga algún descuento de Navidad para adquirirlas, ¿no, Miguel? Sí, no lo sé exactamente cuándo, pero esperemos que dentro de unos días nos llegue algún descuento para poder comprarlo de rebajas. Pues a esperar ahí, si la queréis y queréis que nos haga con descuento, esperar unos días a ver si sale ese descuento. Y si no, pues mira, un buen regalo para Navidades. A algunas mujeres y algunos hombres que nos estén escuchando, para esa mujer o ese marido que es fan de este programa, qué mejor regalo que despertarse el día de Navidad con esa camiseta. Pues sí, hasta aquí la sección del spam de la semana, ¿no, David? Hasta aquí, hemos tenido ya doble spam. Pues nada, yo despedirme de este último podcast del año, deseándole a todos feliz Navidad y que pasen buena noche buena, buena noche vieja y que vuelvan con las pilas cargadas, porque ¿cómo no? ¿Por qué no? Lo podemos decir. El primer podcast del año que viene va a ser con nuestro presidente, con Saúl López. Pues sí, tenemos que celebrar el año nuevo por todo lo alto, así que tendremos por aquí a Saúl comentándonos un poco cómo ha ido este 2018, ¿no? Pues sí, vamos a ver hacer un resumen del año y de todo lo que ha conllevado este podcast y de las futuras visitas que tendremos, que ya estamos cerrando bastantes interesantes.
Y son muy, muy interesantes, David. No vamos a decir nada, os dejamos aquí con un poco de hype, porque estamos contactando con gente bastante interesante y creemos que pueden salir cosas muy, muy guays de cara a este 2019. Así que todos atentos a las redes sociales. Efectivamente. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Y Miguel, también feliz Navidad. Feliz Navidad, David, y pásate a lo eléctrico. ¡Au!